Global Mentoring. Experiencia y conocimiento para tu vida. Vamos a explicar este programa. Para empezar, hemos hecho varios imports del paquete java.sql. Cuando estuvimos haciendo el código, pudimos observar que los imports también pudieron haber provenido del paquete de MySQL. Pero en este caso ya existe un paquete en Java estándar que podemos utilizar para podernos conectar a cualquier base de datos. Por ello es que podemos hacer el import del paquete java.sql. Posteriormente tenemos la línea de código class.forName. Con esta instrucción cargamos el driver de conexión a la base de datos en MySQL. Si quisiéramos averiguar dónde se encuentra esta clase, tendríamos que abrir el código jar y allí podemos encontrar la clase llamada driver.class. Posterior a la carga de la clase del driver, utilizamos el método getConnection. Es necesario crear la conexión a la base de datos, por lo que dicho método necesitamos proporcionarle como parámetro un URL de conexión a la base de datos, que se compone por lo general por el nombre JDBC, posteriormente el nombre de la base de datos y posteriormente los datos de la conexión, como puede ser la IP, el puerto y el nombre de la base de datos. Cada base de datos define su propia clase de conexión y su propia cadena de conexión, pero en general el API JDBC establece esta información como la mínima necesaria para conectarnos a la base de datos. Este método devuelve un objeto connection y dicho objeto lo usaremos para crear y ejecutar sentencias SQL sobre la base de datos. Posteriormente tenemos el código para crear un statement a partir de la conexión de la base que hemos creado. Con este statement vamos a poder ejecutar sentencias SQL sobre nuestra base de datos. En las siguientes dos líneas tenemos el query a ejecutar y también utilizamos el objeto de tipo statement que creamos anteriormente para que por medio del método executeQuery ejecutemos el SQL que estamos interesados en procesar. Una vez que ejecutamos este query, como es un select, el método executeQuery nos regresa un objeto resultSet. Este objeto result lo que contiene es un apuntador a los renglones y a las columnas de nuestra tabla de base de datos que hemos procesado. Por lo que al utilizar la instrucción next, además de que nos regresa un valor verdadero o falso indicándonos si contiene todavía más registros a procesar, también esta instrucción next nos permite movernos por cada uno de los renglones de la base de datos. Entonces, en resumen, esta instrucción se asocia a cada uno de los renglones y se va moviendo por los renglones conforme vayamos iterando nuestra tabla. Y posteriormente, al tener ya un renglón seleccionado en específico, podemos solicitar las columnas. ¿Las columnas cuáles son? Las que proporcionamos en nuestro query. Tenemos tres columnas, el ID persona, nombre y apellido. A diferencia de un arreglo en Java que comienza en la posición 0, las columnas empiezan desde la posición 1, ya que no tiene sentido la columna 0. Siempre vamos a empezar por la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Entonces lo que estamos proporcionando es el índice en el cual se ubica la columna respectiva del renglón seleccionado. Una nota más es que el tipo de dato sí importa. Esta columna nos está regresando un tipo entero y estas dos columnas nos regresan una cadena. Por ello es que la primera columna solicitamos un entero y en las siguientes columnas solicitamos dos cadenas. Si por alguna razón no conocemos el tipo de dato asociado a una columna, podemos utilizar el método getObject en lugar del método getInt. Y una vez que estamos solicitando el valor de la columna, simplemente mandamos a imprimir el valor asociado a cierta columna. Por último, lo que tenemos que hacer es cerrar cada uno de los objetos utilizados. Si utilizamos un resultSet, tenemos que cerrarlo. Si utilizamos un statement, tenemos que cerrarlo. Y por último, y lo más importante, si creamos una conexión, también tenemos que cerrarla. El código mencionado pudo haber lanzado dos excepciones. Una de tipo classNotFoundException, posiblemente lanzada por el método forName. Y otra excepción, SQLException, posiblemente lanzada por varias líneas de código, como es el método createStatement, executeQuery
y los métodos de close de cada uno de los objetos que abrimos. Entonces, con esto hemos creado un pequeño ejemplo para conectarnos a nuestra base de datos MySQL por medio de una clase Java utilizando el API JDBC.